Si vamos a los hechos, la misión de la MINUSTA entró el 1 de junio del 2004 a consecuencia de un golpe de Estado y de una invasión militar que hacen los Estados Unidos, Canadá y Francia el 29 de febrero de 2004, donde desembarcan en Haití, secuestran al presidente Jean-Bertrand Aristide, que es el único presidente electo democráticamente que tiene el pueblo haitiano durante todo el siglo XX y el XXI. Ellos conquistaron breves espacios democráticos dentro de una presencia norteamericana a lo largo del siglo, desde 1915 hasta ahora. Y esos espacios, que fue a través de una insurrección popular contra la dictadura de Duvalier que ocurrió en 1986, se abre ahí recién a fines de siglo la posibilidad de una elección democrática. Y ahí es electo Jean-Bertrand Aristide, que es un cura, como sabemos, muy popular, que trabajaba con los pobres. Es electo en el 90, en el 91 le dan un golpe de Estado, luego es electo en el 2004, en el 2000, y es derrocado por los Estados Unidos y secuestrado en el 2004, 29 de febrero. Ese mismo día se pide al Consejo de la ONU una misión de paz que venga a estabilizar. Por estabilizar, sabemos nosotros en el Uruguay que tuvimos una misión, una dictadura, que cuando se impone una dictadura y hay un presidente derrocado electo, hay una reacción popular. Y lo que hubo en ese momento y lo que hubo hasta ahora en Haití fue la resistencia popular a la invasión extranjera y al golpe de Estado contra su presidente electo. Entonces, ellos lo que han logrado en estos 13 años, en una misión que primero anunciaron de 6 meses y que tuvieron que prolongarla hasta ahora, como hubo una resistencia muy importante del pueblo haitiano que estuvo en las calles pidiendo sus reivindicaciones propias, pero además pidiendo democracia y pidiendo la vuelta de su presidente, ¿no? Las tropas participaron últimamente, sobre todo en el 2010 y en el 2015, en 2 procesos electorales que fueron declarados totalmente fraudulentos y donde se impusieron 2 presidentes que eran, digamos, los candidatos norteamericanos, ¿no? ¿Se impusieron o ganaron democráticamente las elecciones? ¿Cómo? ¿Se impusieron o ganaron democráticamente las elecciones? No, se impusieron. En el 2010 hubo un anuncio oficial el día por la Corte Electoral, por la Comisión Electoral, de 2 ganadores, y en esa misma noche la Embajada norteamericana sacó un comunicado diciendo que no compartía el resultado de las elecciones. Y a partir de ahí hubo 3 meses de venidas de Hillary Clinton, que en ese momento era la representante de Relaciones Internacionales, y de la OEA, y entre ambos terminó haciendo un cambio de que apareció para un balotaje en segundo lugar Michel Martelly, que no había llegado, no estaba anunciado entre los 2 ganadores de la primera vuelta, ¿verdad? Entonces mintieron a Michel Martelly, que fue electo en ese momento en que el pueblo haitiano estaba en el gran duelo, ¿verdad?, de 300.000 víctimas, ¿no? Recordemos que esto fue en 2010, el 12 de enero fue el terremoto, y en medio de esa tragedia es que tiene lugar toda esta maniobra de elección donde se coloca un presidente que dio concesiones de minas riquísimas a Bill Clinton, a la familia Clinton, a empresas canadienses, y bueno, el pueblo haitiano, que es un pueblo muy luchador y muy de autoorganizarse, realmente dio un ejemplo para levantarse primero de esa enorme tragedia que hasta el día de hoy sufre, ¿no?, del terremoto, y cuando más o menos estuvo de pie, comenzó una reacción popular mucho más fuerte a lo que fue la invasión de las tropas que entraron el 1 de junio. Nuestra visión y la del pueblo haitiano no es de que esto haya sido una misión de paz ni humanitaria en ningún momento. La tarea prioritaria fue la de la represión a todas las manifestaciones pacíficas que hizo el pueblo haitiano a lo largo del tiempo. Y te diría que en 2005, 2006, 2007 y 2008, o sea, cercanos al golpe de Estado, hubo masacres de población civil que están documentadas por fuerzas de la MINUSTA,
en el barrio de Cité Soleil, que es un barrio de cientos de miles de personas muy pobres, en Puerto Príncipe, donde también era el bastión de esa resistencia, ¿no? Con helicópteros artillados a guerra y los tanques entrando dentro de los rancheríos, hubo días que se precedió a a multitudinarias manifestaciones en contra de la ocupación, ¿no? 2 o 3 días después hubo matanzas de este tipo, atravesando los techos de los ranchos los documentos muestran al alba las mujeres, los niños, mujeres embarazadas en la cama. Bueno, un desastre, un desastre. O sea que para el pueblo haitiano la presencia de las tropas ha sido una verdadera catástrofe. Aquí el problema es, primero, ¿por qué Haití ha sufrido 100 años de ocupación militar? ¿Por qué Haití tiene que pagar el precio de ser el primer país que rompió con el imperialismo y construyó la primera república independiente de toda América y de negros, además, que ya es un pecado imperdonable, ¿verdad? Un país que en aquella época ayudó a los ejércitos de Bolívar con voluntarios, que mandó no tropas para ganar plata como mandan ahora las misiones de paz, no, mandó tropas a liberar con una sola condición: que se aboliera la esclavitud. Esa es la historia maravillosa de Haití. Y la pregunta es, ¿por qué a Estados Unidos le interesa Haití? Porque es una isla así, chiquitita. Yo no lo entendía, les juro. La primera vez que fui a Haití digo, ¿pero qué importancia tiene Haití? ¿Por qué la ocupación militar? Entonces, Haití tiene una posición, caramba, en el centro del Caribe, a un paso de Venezuela, estirás las manos y estás en Cuba. Importante, desde el punto de vista geopolítico, es una base militar central con Colombia al lado. No pensemos en la Colombia de ahora, donde hay un proceso de paz, pensemos en la Colombia con la FARC ocupando una parte importante del territorio. Una posición clave. Haití, que es riquísimo. ¿En qué? En mano de obra barata. ¿Dónde están las multinacionales que nos venden los zapatos, los vaqueros? Ah, las maquilas están en Haití. ¿Cuántos que pagan por día, Mónica? $3. $3 por día le cuesta un trabajador haitiano, sin sindicatos, sin horas, sin feriados, sin domingo. Espectacular. Entonces, ahí se fabrican las ropas de marca que compramos en América Latina. Y además tiene minerales, cuantiosas riquezas en oro, en particular, y algún otro mineral que no recuerdo si no es el cobre o diamante. ¿Y quién es en este proceso de ocupación, donde la MINUSTAH fue, ¿cómo se llama?, a estabilizar el país? Mira qué bien. No es Hillary la propietaria. El hermano de Hillary es concesionario de una de las minas más importantes de Haití. Rubio, ¿Y quién era el comisionado de los Estados Unidos para la misión en Haití? Bill Clinton. Mirá qué toto. Estados Unidos, con Canadá y con Francia, ocupan militarmente un país y para mantener la ocupación llaman a Naciones Unidas. Tan sencillo como eso. Sí. Pero la pregunta que tenemos que hacernos de fondo es, acá se hizo referencia a un Estado fallido. Yo conozco parte del pueblo haitiano, no puedo decir que lo conozca todo, estuve 2 veces, estuve en el Parlamento haitiano, conocí las universidades. Es un pueblo culto, es un pueblo políticamente muy formado, digo en términos generales. ¿Quién nos da a nosotros la patente de definir que se pueden o no gobernar a sí mismos? Lo cual no quiere decir que tenga instituciones fuertes. ¿Pero por qué y no sólidas. las tiene? Bueno, pero digo, es un hecho. O sea, ¿Y qué vamos a ir nosotros a ponerle las instituciones? No tienen derecho ellos a construir sus propias instituciones. Hay que entender que ese Estado fallido, o ese Estado que no es lo suficientemente fuerte y desarrollado como para cumplir, para dar un dato nomás, hay solamente un 15% de la población haitiana que tiene agua potable, ¿no? Lo mismo con la electricidad, lo mismo con la vivienda, por eso están viviendo. Pero todo eso es un legado colonial. Cuando se dice que hay gobiernos corruptos, pero los gobiernos corruptos los ponen los gobiernos, o sea, en los últimos 100 años, antes eran los franceses, ¿verdad? Y antes fueron los españoles. Pero en el último siglo, en el siglo XX y XXI, estamos contando cómo los gobernantes los ponen ellos. Claro que son corruptos. Y gobiernan para intereses que no son los del pueblo haitiano. ¿Cómo se puede explicar que un pueblo que tiene semejante riqueza, que ahora yo no me acuerdo de los números, pero cuando el terremoto vuelven a descubrir unos yacimientos de oro impresionantes, por solo nombrar alguna cosa, viva en tal nivel de marginalidad absoluta?
Los estados fallidos son producto determinado voluntariamente por el neocolonialismo, por las potencias que han estado gobernando allí. Son casos que no son habituales, sino que coinciden con situaciones que se conocen como de estados fallidos, que no pueden imponer, digamos, no pueden cumplir con los fines primordiales y básicos del Estado. Ahora, pero básicamente, ¿por qué no pueden cumplir con esos fines? Yo creo que la explicación está dada en lo que decía Riet, ¿no? Estamos hablando de un país que ha sido desde hace 100 años sistemáticamente invadido por Estados Unidos, que tuvo que pagar, tiene todavía una deuda externa que es fruto de pagarle a Francia el reconocimiento de su independencia. Entonces, quizás llamarle como quieras, pero lo que se llama es que no ha podido lograr su independencia porque no lo han dejado. Alguno dijo por ahí que se nos quería... que cierta gente pretendía aplicarnos a nosotros la fórmula haitiana. Es como ir a jugar pelota en el Polo Norte, realmente, para por el sur, no sé dónde. Porque en realidad a nosotros la fórmula haitiana. Yo creo que no alcanzan todos los mercenarios del mundo para aplicarnos a nosotros la fórmula haitiana.